اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta clase comenzaremos a hablar de un tema que, para continuar con lo anterior que dijimos acerca de las fuentes de la religión, es cuál es el método, cuál es la forma para poder conocer las leyes desde las fuentes. O sea, ya en la primera clase, en la de, digamos, anterior clase, se habló que las fuentes de conocimiento de la religión, o sea, las fuentes donde poseemos, o digamos, accedemos a la información de la religión, son el Corán y la tradición. Y de eso ya habíamos hablado anteriormente también en detalle. Ahora queremos ver, bueno, ahora que el Corán es nuestra fuente, ahora que la tradición es nuestra fuente, ¿cuál es la forma de contactarnos con la fuente de la religión? Es decir, ¿acaso yo, por ejemplo, como musulmán, tengo la libertad de agarrar el Corán, abrirlo, empezar a leer, interpretarlo a mi manera y después actuar según mi propia visión, por ejemplo? O sea, ¿es libre el creyente de poder él mismo tener acceso a las fuentes y en base a una propia interpretación, entonces plantear cuál es la forma de actuar? ¿O estamos hablando de un método que difiere? Yo, antes de empezar directamente a hablar de esta relación que existe entre el creyente y las fuentes y de qué forma se determinan, digamos, que uno debe aprender la religión, o sea, cómo uno extrae las enseñanzas a partir de las fuentes primitivas, que son estas dos fuentes, voy a hablar un poco de este fenómeno de cómo nos llega las fuentes de la religión, o mejor dicho, las distintas formas de descenso de la religión, ya que nosotros creemos que originalmente la religión son las enseñanzas que Dios propone, obviamente a través de los profetas, pero que antes, como un fenómeno anterior a la difusión del mensaje de los profetas, esa religión se encuentra establecida de una manera perfecta, completa y plena en el conocimiento de Dios. Hay una cuestión que aparece en el Corán y también en las tradiciones que le llaman al-Lawh al-Mahfuz, o la tabla bien protegida, bien guardada, que sería aquella tabla en donde está escrito todo el conocimiento de Dios, y especialmente lo referente al tema del Islam. Cuando el Corán dice ciertamente la religión ante Dios es el Islam, inna ad-dina inda Allah el Islam, tiene que ver con que, obviamente, cuando hablamos de Islam no solo estamos hablando de la religión del Corán y del profeta Muhammad, sino al Islam es el nombre que se le da a la religión de los profetas. O sea, todos los profetas en realidad tuvieron esta religión que se llama al Islam. Y bueno, el nombre de la última de las religiones se llama también Islam, como un Islam particular, que es el Islam del profeta, que viene a ser digamos, el sello de los anteriores mensajes y revelaciones. Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de Islam no estamos hablando simplemente de esta religión que nace hace 1400 y tantos años, sino estamos hablando de todo este fenómeno de las revelaciones de Dios a los profetas. Ese Islam está en el conocimiento de Dios, diríamos nosotros con nuestro idioma, está en la mente de Dios, está dentro de su intelecto, de su razón, como una serie de conocimientos divinos que son su propia voluntad y son su propia realidad. Esos conocimientos se encuentran en lo que llama el Corán al-Lawh al-Mahfuz, o la tabla bien guardada, que imaginemos es, digamos, un depósito de la sabiduría divina. Ahí se encuentra la religión de una manera perfecta, completa, absoluta, plena. O sea, todas las enseñanzas proféticas divinas se encuentran en esa dimensión. Cuando Dios quiere guiar a los seres humanos, entonces toma de esa religión a través de la historia partes o dimensiones, o la toma en niveles y la va revelando. Entonces esa revelación pasa a ser la religión revelada, o sea, aquello que Dios desciende de esta tabla bien guardada a la comunidad o a los profetas, para que ellos después finalmente terminen difundiéndola entre la gente. Entonces, a cada profeta le va a dar parte de esta religión según los requerimientos del tiempo y del espacio, es decir, en cada época de la historia hay una forma de descenso de esa religión.
no puede descender de una sola vez, sino tiene que descender, por ejemplo, paulatinamente. No puede descender en un nivel intelectual muy alto, sino tiene que respetar los niveles culturales, intelectuales y hasta espirituales de cada grupo social, de cada época, de cada parte de la historia, de cada etapa de la historia. Entonces, esa religión va a ir descendiendo poco a poco a través de cada mensaje y de cada mensajero que, como bien dijimos anteriormente, aparecen 124.000 profetas a través de toda la historia. Con la venida del profeta Muhammad, con él sea la paz, la religión del Islam desciende de una forma completa, porque es la última revelación y es el último mensajero. Por lo tanto, como es la religión que debe permanecer hasta el fin de los tiempos, sí o sí tiene que descender de forma absoluta. Y ahí es que desciende el Islam y se reúne en el Corán. Luego, eso revelado al profeta Muhammad, con él sea la paz, el profeta va a comenzar paulatinamente a divulgarlo, a difundirlo entre su gente. Y es ahí que poco a poco la gente va tomando conciencia de las enseñanzas de la religión. Entonces, el primer contacto que tienen las personas con el Islam es a través de la persona del profeta Muhammad de una forma directa. Es decir, el profeta recibía directamente de Dios, por parte de Dios, del Lawh al-Mahfuz, que habíamos dicho antes, la tabla bien guardada, bien protegida, la revelación, y él mismo se encarga de enseñarla a la gente. Es decir, que uno de los métodos de conocimiento de la religión para poder tener conciencia de cuáles son las enseñanzas de Dios es directamente a través del profeta. Es decir, que el profeta, además de ser el recipiente del Corán, que cuando Dios revelaba el Corán lo hacía al corazón del profeta, también es el emisor del mensaje, es decir, es quien se encarga de transmitir y traducir esa revelación a la gente en su, digamos, según su capacidad, según su forma de percepción, de comprensión, de entendimiento. Entonces, el profeta vendría a ser el puente, este canal que Dios establece como intermediario entre la revelación y la gente. Por lo tanto, uno de los métodos para poder tener contacto con las fuentes es justamente a través del profeta como maestro, el profeta como guía, el profeta como receptor o receptáculo de la revelación y emisor del mensaje al mismo tiempo. Por lo tanto, si queremos ir estudiando, investigando o profundizando acerca de cuál es la forma que yo me conecto con las fuentes del Islam, bueno, la primera forma, la forma primitiva que Dios estableció en la época de los comienzos del Islam es justamente a través del profeta Muhammad. Por lo tanto, el mismo profeta es un canal hacia el Corán. En las próximas clases vamos a continuar hablando de los demás métodos para poder tener conocimiento o acceso a las fuentes del Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.